esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Descenso a los infiernos en Gaza, asaltos, linchamientos y ejecuciones perpetradas por los hombres de Hamás que se hacen con el poder en la franja. Nuevo asesinato político en Líbano y en Irak por segundo año consecutivo, ataque a la mezquita chií de Samarra. En Israel, Shimon Peres, de 84 años, fue nombrado presidente del Estado. Y en nuestro país conmemoramos el 30 aniversario de la llegada de la democracia. Hoy, como entonces, bajo la amenaza del terrorismo de ETA. Esto ha sido la actualidad informativa de esta semana. No es poco y nos acompañan para su análisis Horacio Coan, director de Raíces. Bienvenido, Horacio. Gracias, bienvenidos. Sí. También está con nosotros Pepe de Miguel, del Ministerio de Justicia. Nos alegra mucho tenerte de nuevo también aquí en la tertulia, Pepe. Gracias, Alex. Pepe y Horacio, si os parece empezamos. Bueno, el tema de la semana es obviamente Gaza. Hemos visto imágenes aterradoras y también hemos leído algunas de las barbaridades cometidas por los hombres de Hamás en la franja. Se ha hablado mucho de la solución de los dos estados en Oriente Próximo, y siempre pensábamos que eso iba a ser Israel y Palestina, pero parece ser que va a ser Gaza y Cisjordania. Las Palestinas. Las Palestinas. Sí, todos los analistas se regodean con esta expresión, con esta segunda partición de Palestina, y lo cierto es que los augurios son tremendos. En mi modesta opinión se está produciendo un hecho que por lo menos en un medio plazo bastante largo es irreversible, que es efectivamente la división de los territorios de la autoridad palestina en dos estados distintos. Uno secular y otro, como decía, ¿no?, que Hamastán, ¿no?, que es el final del secularismo y la herejía en Gaza, como decía. Hamastán y Fatalandia. Sí, en Israel se regodean diciendo tenemos un estado talibán en nuestra frontera sur. Yo creo que es una subestimación grave, Horacio, de la inteligencia de Hamás. Da precisamente alas a los sectores más duros de la propia población israelí, los que nunca han creído en la existencia de un Estado palestino, con lo cual confirma, creo, una vez más que los extremos se tocan. Ya. Personalmente yo creo que Hamás es mucho más inteligente que esto. Se la ha presentado muchas veces como un peón más del juego de sirios e iraníes en la región, o de Al-Qaeda en la región, y jamás no es ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Jamás es una fuerza que ha venido desarrollándose con una visión estratégica muy sólida de sus objetivos y un ejercicio de sus propias potencialidades, de su capacidad y eficacia para la lucha militar y política muy grande. Pero qué futuro le puede asegurar a Hamás en... Abundando un poco lo que decía Horacio, no tenemos más que ver en esta semana, ¿no? Siendo fuerzas infinitamente menores, y con armamento menor del que se le supone a Fatah, con la inyección de dólares de este año mismo por parte de Estados Unidos, como se han hecho con la situación en cuante se han levantado, ¿no? Sí, yo creo que simplemente van a crear mucho más serio. Hezbollah no deja de ser un satélite, o sea, este grupo se ha retroalimentado una historia palestina y sobre todo del desprestigio de Fatah, ¿no? Sí. Cosa que en otros grupos toda la no corrupción ocurre. Que se ha vivido en la anterior administración palestina, pues de aquellos lodos, claro, porque de aquellas lluvias, siendo honestos, pues Alex y tal vez algún oyente benevolente que todavía me escuche cuando aparezco por aquí, recordarán como yo sí abogué por la participación de Hamás en el gobierno, hablando de que, bueno, pues una vez dentro sería razonable. Sí, pero además claro, yo recuerdo, Pepe, y te quiero hacer esa pregunta porque hace ya algunos meses, pero incluso hace un año que hablábamos sobre el boicot a Hamás y tú estabas en contra. ¿No te parecía bien? Y por desgracia me temo que el tiempo me ha dado la razón, ¿no? ¿Pero por qué? Te cuento. Otro te podría decir que se ha demostrado que es Hamás. A estos había que incluirlos de una forma pacífica. No, vamos a ver, o sea, toda esta gente se pueden hacer dos cosas, o se les excluye o se les integra. Entonces, si recuerdas también en la última tertulia que acudí
aquí con vosotros, hablaba también un poco del tema de Argelia y de cuando hablamos de tener elecciones, pues efectivamente todos tenemos que defender regímenes democráticos. Y yo decía, prefiero los islamistas dentro, pero ojo, una vez que tengamos claros unos principios mínimos, es decir, elecciones porque sí, ¿no? Porque claro, si usted va a utilizar las elecciones para luego subvertir el sistema, no me vale. Ahora, tenemos que tener un mínimo común denominador, es decir, usted puede participar, pero aceptando unas reglas del juego. Pero quien no aceptó esas reglas fue Jamás. Jamás no aceptó las reglas del juego democrático en el momento en que no renunciaba a sus armas, ¿no? Vamos a ver, está claro que yo entiendo que las elecciones en Palestina es una imposición directa de los Estados Unidos, con un error de cálculo que también cometió Israel, y nadie pensaba que pudiera esta gente sacar, como pasó en Argelia hace unos pocos años. Entonces, hay otros países como Egipto, porque esto lo controlan mucho mejor, y dice, bueno, hasta aquí podemos llegar. Entonces, el problema es elecciones. También íbamos a llevar la democracia a Irak, acordaos. No, bueno, y una ex ministra española decía que además iba a bajarnos la gasolina. Se ha hablado mucho de la terrible paradoja de estos países en los que tienes que optar entre gobiernos laicos autoritarios, dictatoriales, o gobiernos democráticos e islamistas. Pero al parecer es así de trágica la opción. Pero más Horacio, pero es democrático, islamista. Eso, digamos, esas dos palabras son compatibles. No, que llegan al poder por medios pacíficos, digamos, o por elecciones. Pero luego socavan la democracia desde dentro, ¿no? Es decir, pueden sí o pueden no. Yo creo que esto está por verse, y además es mucho más complejo el cuadro del mundo islámico, y habría que analizarlo país por país. Eso es un error que cometemos muchas veces desde Europa, ¿no? Incluyo en Europa, pues probablemente Estados Unidos, o sea, desde el punto occidental. Consideramos el mundo islámico como una unidad, y no es cierta. Entonces tú me dices, el eterno hasta ahora dilema, ¿es compatible Islam y democracia? Yo te quiero recordar, Alex, cómo durante mucho tiempo desde los países anglosajones se veía como países como España, como Portugal, nunca podrían ser democracias de verdad debido a esa sujeción al catolicismo que había. Y de hecho, pues hoy día todavía vemos en nuestro país incluso obispos en la calle poniéndose a leyes del Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? El catolicismo, hubo una época, catolicismo después de la Reforma, que era mucho más intolerante que el Islam. ¿Y qué pasa? Fue la propia sociedad cristiana la que hizo cambiar a la Iglesia Católica. Bueno, acordaos que en Italia el Papa no dejaba participar a los cristianos en política. El tema es claro, pero Islam y democracias. No quiero dejar la coyuntura. No cualquier Islam, yo creo que deberíamos centrarnos no cualquier en lo que está catolicismo es compatible con la democracia. Entonces, ¿qué pasa con Jamás? Jamás es compatible con la democracia, Pepe. Hoy por hoy se ha visto que no. Sin el bloqueo, y si Jamás hubiera tenido derecho a gobernar lo que ganó en las urnas, habría que empezar preguntando, ¿estuvo bien esa llamada a las urnas en esas circunstancias y sin establecer unas reglas del juego? Jamás aceptó las que le impusieron. Las aceptó y ganaron. Y no se les ha dejado. Mira, el hecho de ganar democráticamente parcelas de poder no garantiza la democracia de la gestión ni de sus protagonistas. Este ha sido el problema de Jamás. Jamás con justicia ha sido calificada de organización terrorista, y no hay más que leer lo que son sus manifiestos fundacionales y lo que son sus los mismos del Irgun. Y luego fue el Premio Nobel de la Paz. Hasta que llegaron al poder. No creo que sea lo mismo, hasta que llegaron al poder. Quizá no se puedan hacer esos paralelos, pero todos estos regímenes han sido una cosa en el periodo de lucha para conquistar el poder, y han sido otra cosa cuando lo han tenido en sus manos y han tenido que administrar sociedades y responder a las demandas de sus hambrientos ciudadanos. La actitud de Hamás hoy, hegemónica en Gaza, puede ser muy distinta una vez que ha conquistado el poder desde el día de mañana, e inclusive es posible que nos llevemos una sorpresa cuando la veamos planteándose negociaciones con Israel desde una situación de fuerza real. Aquí yo soy el que mando, dice Hamás en la franja de Gaza, y se negocia según mis términos, y va a ser un negociador infinitamente más duro para Israel, de esto no tengo ninguna duda, pero Hamás es muy consciente, es suficientemente inteligente, sus líderes al menos, no sé si sus bases, pero sí sus líderes, para saber el tremendo problema que se les plantea de cara al futuro, con un territorio absolutamente aislado por
todos sus lados, por mar, tierra y Claro, aire, claro. brutalmente empobrecido, además tremendamente harto de la situación de violencia y de matanzas que se ha venido viviendo. Sí, recordemos, la gente salía a la calle para parar esta sí, ¿no? sí, la locura sí, esta Pero claro, de violencia. volvemos al pecado inicial, es decir, ¿qué democracia? ¿Qué democracia estamos queriendo exportar a estos países? La democracia de Irak, en la que un gobierno está negociando con grupos terroristas suníes solo porque no han querido subordinarse a Al-Qaeda para que a su vez... Enseguida hablaremos de Irak si nos da, Jamás si no nos da se le ha tiempo, dejado Pepe. ejercer el poder que ganó en las urnas. Pero bueno, A lo Hamás mejor no había estaba que en haber el poder, convocado... es decir, había un gobierno Bien, de, correcto. de Hamás, un Se ha gobierno de unidad se ha nacional. boicoteado desde el principio y se ha bloqueado los fondos. La pregunta es si la responsabilidad... La responsabilidad es quién montó esas elecciones esperando un resultado que luego no se produjo. Bueno, Es lo que quiero decir. No, es decir, muchos esperaron también que lo jamás decía Horacio, hiciera un- porque yo no- montemos elecciones sí. no hay una democracia. Sí. Y allí se quiso hacer el paripé de montamos una democracia, creemos que van a gobernar los nuestros. Cuando muere Arafat, pues pensamos que se inicia una nueva etapa. No se limpió Fatah de todas las remuras que tenía, todas las creencias que tenía De de todas formas, corrupción. Pepe, hay un aprendizaje que Israel debe recoger, que el tiempo en este marco político y geográfico juega siempre en contra. Claro. Se acaban de cumplir 40 años del momento en que se reconquista Jerusalén, del momento en que comienza la conquista de territorios. En 40 años se han perdido oportunidades de oro, pero ya no puedo recordar cuántas. El 68, la primera, un año después de la guerra. En el 74, después de la guerra del 73. En las negociaciones que han venido luego más o menos cada quinquenio produciéndose. En la década de los 80, una de las últimas. En el 90, otra. Oportunidades que ha perdido también la dirección palestina, claramente, bajo la dirección de Arafat en aquel momento. Sobre oportunidades, Horacio y Pepe, el Jerusalem Post sacaba un artículo el viernes hablando, un editorial sobre una oportunidad de salir del estancamiento realmente de esta situación que es grave, desde luego, ¿no? Esta Pero guerra es que fratricida, cada vez es más grave. Pero Cada vez decían es que peor. aquí ahora sí hay una oportunidad, porque se puede por un lado mantener el boicot a Hamás en Gaza y por otro lado potenciar y fortalecer a Mahmoud Abbas y a Fatah en Cisjordania, transfiriendo fondos, facilitando movimiento, cooperación, etcétera. Es decir, dejar que se hunda solo Hamás en Gaza, y pues, estamos hablando de Jerusalem Post, ¿no? Es decir, es una propuesta bueno, que tiene su... Pero también incidían en lo que comentabas tú antes, Horacio, que Hamás ahora se va a ver en la situación de tener que gobernar Claro. Gaza. Y eso Exacto. no es sencillo. Y satisfacer las demandas de sus Exacto, ciudadanos claro. que quieren transparencia, que quieren gestiones Exacto. Y efectivas. ya verás qué distintos son estos movimientos mientras se están dando la guerra y cuando la han ganado y son poder. Hay una Es cosa que os quería preguntar. Ahora Hamas también está presente en Cisjordania, no lo olvidemos. Todavía. Pero parece ser que Sí, también quien es fuerte en Cisjordania es Fatah. hasta ahora. Una imagen, no lo he visto visualmente, pero sí que es una imagen, digamos, mental. Después de lo que hemos leído en las noticias, había miembros de Fatah, es decir, miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, que huían por mar de Gaza hacia el sur, a Egipto, pero también hacia Israel, y eran salvados por soldados israelíes. Por supuesto. La verdad que es una Lo paradoja cual que impresionante. pero como propaganda le viene de fábula jamás. Absolutamente. Hace poco, analizando elecciones aquí en España, hablamos... Los llama los colaboracionistas, Claro, no los llama ahí voy, por su exacto. nombre. No, son los colaboracionistas. No los Por eso te llama digo que en Fatah, Cisjordania, Sí. cuando las cosas van peor, al final los que sacan tajadas son esta gente. Porque también se supone que Gaza está aislada, pero ahí siguen llegando fondos y siguen llegando armas. Sea por túneles, sea porque las mujeres que vienen de la peregrinación a la Meca, pues todas vienen de repente embarazadas, con todo lo que traen debajo del... Ya, pero no creo entonces, que el gobierno egipcio, a partir de esta nueva situación, hasta ahora- vaya a hacer manga ancha como ha venido haciendo Correcto, hasta pero cuando ahora. decimos que jamás ha estado en Cisjordania, todo es mucho más permeable Sí. de lo que hemos pensado, al menos hasta ahora lo ha sido. Porque ha sido muy extraño cómo las fuerzas leales a Fatah han caído casi sin oponer resistencia. Cuando ha querido hacer un llamamiento el presidente Madén, la mitad de eso, lo que tú dices, ya estaban en Ya estaba shock y todo fe. perdido, ya estaba todo perdido. ¿Verdad? O sea, que es que ese es el miedo que tengo, ¿no? ¿Habéis visto Sí. Yihad Islámica, que ha intentado unir a los palestinos, ¿no?, en un desesperado intento lanzando cohetes Qassam sobre Israel?
Pero el yihad como que se queda ahí, la yihad islámica, ¿no? También reclamando su cuota de protagonismo. Un poco lo que comentaba e intentando antes, ¿no? un ataque suicida también, ¿no? Que eso no se ha dicho mucho en prensa, sí. pero hubo un intento abortado por las fuerzas de seguridad israelíes, 2 mujeres, una de ellas embarazadas, que iban a cometer un atentado suicida dentro de Israel. Un poco lo que habláis antes, que el tema jamás no es equiparable totalmente a Hezbollah o a Al-Qaeda y tal, tiene sus propias características. Sí, pero yo puedo apostar una cosa, que no va a haber más cohetes Qassam sobre las poblaciones israelíes como Sderot, que ahora que jamás controla va a pasar el otra vez territorio al sur del Líbano, ya veréis. Puedo casi asegurar que es muy difícil que se produzca la caída de cohetes Qassam sobre el territorio israelí. Bueno, lo veremos en estos próximos días, Horacio. Y bueno, esperemos que ese sea el caso. Shimon Peres, el nuevo presidente de Israel, 84 años, se dice de él, y él dice de sí mismo que es un eterno optimista. Eterno, no cabe duda. El eterno perdedor de la política israelí. Hay lugar para el optimismo en todo este desbarajuste que estamos comentando, dentro y fuera de Israel. Sí, Peres no ha sido una personalidad muy querida por los israelíes, ni aun por los, cuando era laborista, por los miembros de su propio partido. Y sin embargo, Peres ha sido un sincero luchador por la paz en Israel a lo largo de su historia, hay que decirlo. Quizá la falta de popularidad y esta persistencia en su lucha vayan juntas y una cosa tenga que ver con la otra. En Israel no ha sido muy popular tampoco la lucha por la paz. El Nuevo Oriente Próximo. Mayoritariamente, digamos. Sí, claro. Recuerda, Horacio, lo que decimos aquí en España de el que resiste gana, ¿no? Sí. Muchas veces no gana el que es más brillante o el que tiene mejor preparación, sino simplemente el que resiste al final. Entonces, logró vivir 80 y pico de años para llegar y verlo. Y sobre todo, pues eso, y sobrevivir a rivales políticos infinitamente superiores a él, ¿no? Como ha tenido a lo largo de la historia, tanto enfrente como en su propio partido, como señalabas, ¿no? Yo quiero ver un poco la lección de Peres, y todavía me acuerdo, además me acuerdo que sí me produjo infinita tristeza, pues cuando estuvo a punto de ser presidente y una maniobra del Likud, pues situó a Katzab como presidente, luego ya hemos visto con qué resultados, pero yo quiero ver una especie de gesto de Israel, de decir, es un dinosaurio, evidentemente, decir, vamos a poner una figura que todavía representa lo que nos unía en su momento. O sea, este alma Israel que de alguna manera se empieza a perder en el 67, y para mí, sobre todo después del 73. Personalidades de la vieja entonces, guardia. Es decir, yo creo que Peres todavía puede representar ese optimismo, lo cual en alguien, un eterno segundongo, el pulidor de la política israelí, puede representar eso, es decir, los políticos que tenemos ahora, todos nos han salido como nos han salido, porque la clase política de Israel hoy está tan desprestigiada como en cualquier otro país de Europa, y ellos ahí demuestran que son parte de Europa totalmente, al menos intelectualmente. Entonces yo creo que ha sido una especie de forma de decir, es lo que todavía nos puede recordar aquellos tiempos en que Israel era una sociedad en la que todos estábamos unidos, porque claro, hablamos de la partición de Palestina, por supuesto, en otro nivel institucional y sin la violencia. Yo siempre me he preguntado, ¿y el día que no haya violencia, el día que haya la paz, qué va a pasar en la sociedad israelí? Porque entonces, cuando ya no tengamos que enfrentarnos al enemigo externo, ¿qué va a pasar el día que surjan todas las contradicciones internas de la sociedad israelí? Así es. Entonces, yo quiero ver esto como una especie de decir, bueno, todavía es una figura que puede representar la voz de lo que quisimos ser, o de lo que fuimos en su día. Él ya era un adulto cuando se creó el Estado de Israel. Exacto, ¿no? Por lo menos para nosotros, desde la diáspora, es la imagen que representa. Claro. Yo quisiera que los israelíes lo vieran también así, pero las nuevas generaciones yo creo que están inmersas. Digamos, su guerra es otra, ¿no? Su batalla es otra, su realidad es otra. Una especie de último gesto de aferrarse a aquello. Sí. Yo si me he preguntado estos días, digo, ¿qué pensará Ben Gurión donde esté? Desde esa tumba que tanto profanan, por cierto, tantos jóvenes israelíes, ¿qué estará pensando de su antiguo pupilo? La evolución que ha tenido todos estos años, ¿no? Sería curioso poderle preguntar al espíritu de Ben Gurión. Sí, va a ser difícil, Pepe. Hay una nota humorística de la semana que es Hezbollah, que ofrece protección a las fuerzas de Finul ante posibles ataques de Fatah al-Islam. ¿Qué os ha parecido esto? Maravilloso. Realmente. Pero eso ya lo inventaron los sicilianos hace muchos siglos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Pero es cuando las tropas de Finul estaban ahí para... Déjame las llaves de casa, yo te las guardo, ¿no? Y luego me construyes
metías en el sótano con entierro no sé cuánto. Pero no decían que Finol iba a desarmar a Hezbollah. No, nunca, lo cierto nunca, es que después de algunas algaradas en los primeros momentos del desembarco de Finul con Hezbollah, no se ha vuelto a leer, al menos yo en la prensa no he vuelto a leer una línea sobre esto. Parece que Hezbollah ha decidido civilizarse, o bien, como hacen muchas organizaciones terroristas, aprovechar estas largas treguas para fortalecerse y prepararse para la próxima batalla, ¿verdad? Pero lo cierto es que sorprende todo el silencio que rodea su... Está claro, mientras hagan ruido en el sur, en Gaza, nosotros estamos aquí tranquilos. Por eso os digo que para mí no va a ser tanto atacados de Derot como va a volverse el norte de Israel de aquí a X tiempo. Claro. Es posible. Al comienzo del programa terminaba esta pequeña introducción hablando del aniversario que celebramos en España, un aniversario importante, 30 años desde la llegada de la democracia, las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Franco, el 15 de junio del 77. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero pedir a nuestros contertulios de hoy, empezando por Horacio Coan, que estuvo en España en ese año o el año siguiente, llegado de Argentina, en un momento en que llegaba mucha inmigración argentina por la dictadura que se instaló allí en el año 76. ¿Cómo viste esa España de la transición y cómo la ves ahora? Mira, sí, yo llegué exactamente un año después, en mayo del 78. Y tengo muchos recuerdos, algunos de ellos francamente emocionantes sobre los momentos que he presenciado. Se da la circunstancia de que yo no podía comparar con la España anterior, que solo había conocido como turista 15 años antes de mi llegada, ¿no? Pero sí podía compararlo con lo que era la Argentina de los militares en ese momento, y ver los kioscos de periódicos cargados de publicaciones era algo que me producía un gozo inexplicable, porque yo esto no lo podía ver en mi país bajo el régimen en el que se estaba viviendo. La libertad de salir y manifestaciones continuas y las canciones y las expresiones políticas de todos los colores, de todos los tintes del espectro. Bueno, pues era una situación maravillosa, y puedo entender lo que ha pasado con muchos españoles entonces, porque yo venía de una realidad que era la que los españoles acababan de dejar, ¿no? Y de alguna forma todavía recuerdo la intensa emoción de muchos españoles viejos que yo conocía cuando un año después, un año y medio después creo, gana Felipe González las elecciones y por primera vez el socialismo llega al gobierno en España. Lloraban, no podían parar de llorar porque decían esto es impensable, que en España gobierne un socialista después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Era realmente estar enfrentado a una realidad que para los jóvenes a lo mejor no significaba demasiado, pero para las generaciones que habían conocido la República o se habían criado bajo el franquismo significaba muchísimo. ¿No? Y bueno, hemos dejado la otra parte, digamos, ¿cómo ves ahora, no, todos esos sueños que había entonces y que ha sido de ellos 30 años después? Pero quizás habría que hacer un programa especial para eso. Yo creo que se lo merece, sí. Pepe, ¿tus recuerdos de esa época? Eras un Yo era muy infante, niño, ¿no? pero ha habido algo, enlazando con algo de lo que ha dicho Horacio, no ya por el 82, que eso ya hablamos cuando se produzca los 30 años, pero sí recuerdo la sensación que yo tengo. Tú has hablado de tantos colores en los kioscos. La sensación que yo tengo entonces es de haber pasado de un país en blanco y negro a haber pasado de un país en color. Y aún no había televisión en color en España. Como sabéis, aquí empezó para los mundiales del 82. O sea, que ni siquiera puedes tener la cosa, decir que había programas. No. Yo os lo prometo que yo recuerdo la España de mi infancia en blanco y negro. No porque fuera especialmente triste o porque fuera especialmente penosa. No, a clase media muy justita y tal, pero bueno. Tú recuerdas normal. Incluso, lo decías antes de entrar aquí, recuerdas la muerte de Franco, ¿no? Yo recuerdo la muerte de Franco porque me obligaron a hacer una cola como de 13 horas para llegar hasta el Palacio de Oriente, la impresión que te producía ver civiles armados con boinas rojas en el exterior, y tú desde tu mente de niño decías, porque hay gente con armas que no son militares o policías, pero os prometo que yo recuerdo aquello en blanco y negro, os lo aseguro.
Y entonces es lo que dice Horacio, de repente veías colores, veías vida, veías por la calle Alcalá pasando caravanas tirando papeles al aire de propaganda y el color rojo y naranja y verde, perdón, de la UCD y los pósters del PSOE con aquellas ciudades idílicas que probablemente existan en la Arcadia, pero que aquí nunca las vimos, ¿no? Después, entonces, yo... Por supuesto que bueno, todos saben de mi republicanismo, pero suscribo totalmente las palabras del rey ayer, ¿no? Somos un gran país que ha hecho muchísimo en estos 30 años. Este país ha cambiado más en 30 años que en 300. Sí. No, eso nadie lo puede negar. Y ha sido entre todos. El rey también hizo un llamamiento menos una pequeña parte efectivamente recalcitrante, ¿no? Y tal vez, y voy a expresar algo, porque seguramente traerá las iras una vez más sobre tu programa, pero lo que yo sí puedo echar un poco de menos no sé si cortarte en aquí estos 30 años, a ver lo que dices. No, es simplemente un sector importante en nuestro país que todavía no acabó de aceptar la democracia. Es un sector en el que cuando ellos ganan, entonces les parece muy bien la democracia, pero cuando pierden todavía niegan legitimidades. Cuando quieres avanzar en determinadas cosas es un ataque a la España eterna, a la mayoría natural. Entonces eso es lo que aún me da un poco de rabia, porque evidentemente no es toda la derecha, pero creo que últimamente llevamos un par de años en que hemos visto cómo sí han sacado otra vez las patitas gente que por la propia historia, igual que en España pues veíamos todavía en los años 70 en la transición saludar con el brazo en alto, cosa que ningún país europeo se habría admitido. Yo sí que todavía tengo una manchita en el alma, como diría la Susanita de Quino, sí. O Mafalda, decir, me da pena ver cómo todavía hay gente en nuestro país que la democracia es buena mientras ellos ganan. Sí. Y cuando no ganan ellos, entonces es que hay conspiraciones, entonces no hay legitimidad. Ese es un poco un pero que yo creo que no hemos acabado de superar, ¿no? Bueno, ahí queda dicho eso de Pepe de Miguel. Sobre esto podemos debatir en otro programa. Estoy de acuerdo, Pepe, con lo que dices, pero no le vamos a crear más problemas a Alex. No. Hay una cosa, Pepe, tú querías comentar, tenemos un rincón tuyo aquí en ese programa, que es el rincón del banalizador del Holocausto. Exacto, y yo juro por lo más sagrado, y por favor créanme que me gustaría no tener que hablar de esto. ¿Quién es el banalizador esta semana? Pero efectivamente, parece que cada vez, por desgracia, que vengo a esta tertulia ha habido alguien que ha dicho alguna patochada. La última vez pues hablamos de Alfonso Guerra en un meeting, y el rincón del banalizador esta semana se lo va a ocupar Álvaro Uribe, presidente de Colombia, por una frase que quiero dejar ahí, y es para ver cómo esta gente brillante siguen. Claro, un inciso, cuando a veces aquí en España hay gente que me dice, pero bueno, ¿por qué os empeñáis tanto en enseñar sobre el Holocausto, en enseñar cosas que pueden estar pasadas, como a lo mejor una guerra civil en España, una de tantas, o la guerra civil americana? Y es para decirles, es que sigue ahí. Entonces, cuando ustedes me escuchen la frase que voy a decir, creo que van a entender por qué tenemos que seguir insistiendo en explicar tantas cosas. Y la frase del presidente Uribe fue: ¿qué diferencia hay entre la tortura de Hitler a los judíos y la de la FARC? Creo que no hace falta más comentarios. Me encantaría poderle sentar aquí y explicarle al presidente Uribe la diferencia. 6 millones de diferencias. Sí. Pepe, haremos lo posible para que esté aquí un día con nosotros en la tertulia. Pepe de Miguel, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. También despido a Horacio Cohn. Antes de terminar, hay un acto el miércoles en Hebraica Madrid titulado Nacimiento y Gloria del Teatro Judío. Muy brevemente, ¿de qué se trata? Mira, se va a presentar la nueva agenda de Sefarad Editores para el año judío 5678, que se llama Arriba el telón, porque está dedicada al teatro. Y está dedicada al teatro porque el año próximo, o sea, dentro de este año judío que empieza en septiembre, se cumplen 100 años de la muerte de Abraham Goldfaden, considerado el padre del teatro judío moderno. Entonces, en este acto se va a hablar de Abraham Goldfaden, se va a pasar una película de 1 hora de un realizador rumano, va a estar el director del Instituto de Cultura Rumana de Madrid para hablar de esto, de la película. La película se llama La huella de Goldfaden, de modo que sigue el curso de esa vida tan intensa que ha tenido en Rumania precisamente, y luego en el resto del mundo y Estados Unidos. El miércoles 19 de junio en Hebraica Madrid. No, miércoles 20, perdón. 20 miércoles de junio, 20, perdón. En Hebraica 20 horas. Interviene Horacio Cohn y ¿alguien más? Estará Braya Rottenberg y estará Roda Enel de Abecasís. Magnífico. Para hablarnos del teatro Yiddish. No se lo pierda entonces, Horacio. Te agradezco mucho el haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por su atención y hasta la semana que viene en la tertulia de Radio Sefarad.